En el momento de la gestación hay tanto estrés alrededor, en mi propia alma de gestadora, llamémoslo así, que el bebé que yo traigo, tengo tantas emociones encontradas con respecto a su nueva presencia en mi vida y luego en la vida de la familia, que mis propias emociones negativas, la primera información que yo le mando a este bebé, hacen que su alma desde ya comience a fragmentarse. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estamos otra vez. Ya en esta parte del planeta, nosotros estamos entrando a paso firme al otoño. Y quiero darte la bienvenida al capítulo número 30 de Educa al niño en su camino para que cuando sea mayor no se aparte de él, de lo que tú le mostraste. Y esto es para todo lo bueno que le hemos mostrado y todo lo perjudicial que le hemos enseñado. Hoy quiero compartir contigo algo que estuve aprendiendo la semana pasada a través del pastor Marcos Barriento y aparte de leer la Biblia, que es lo que hago, estoy igual tomando otras literaturas. En este tiempo yo estoy leyendo, por ejemplo, la historia de la infancia en el país que habito, que es Chile, durante 100 años, de la República del 1810 al 2010, y de cómo en la sociedad chilena se empezó a considerar la infancia desde ser un objeto inexistente hasta lo que hoy día vemos. Y se cruzan variables muy interesantes que espero poder hablar un poco más en el próximo programa. Pero hoy, a propósito del aprendizaje del pastor Marcos Barriento, que tú lo puedes buscar en internet, hoy día quisiera hablar de lo que aprendí con él con respecto a nuestros hijos. Cada uno de nosotras y nosotros hoy día que estamos ejerciendo el rol de padre y de madre, ha tenido un hijo que es un poco más arisco, quizás colérico, rabioso, enojón, reclamón, rezongón, rebuznón. También uno tiene hermanos o un familiar que siempre es alguien que nosotros decimos que crea conflicto, que se enoja por todo, que siempre tiene una palabra de oposición, que lo que le proponga la persona le encuentra un pero, un obstáculo. Y eso habla de una, vamos a decir, de un rasgo que se llama amargura. Y no es que nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos la amargura, pero podemos ser gatilladores de este elemento. Entonces, voy a explicar de manera muy sucinta todo lo que he ido aprendiendo y para que después tengamos un ejemplo. Todas las personas traemos una cantidad, unas más, otras menos, también de acuerdo a la cultura que vivan. No es lo mismo vivir en Latinoamérica que vivir en Europa, que vivir en Oceanía, que vivir en Asia. De una u otra forma, la cultura también nos va, lo hemos visto en los primeros capítulos, más que determinando por sí mismo, nos va circunscribiendo a ciertas actitudes, ¿ya? Y desde esa perspectiva hay una influencia no menor que es la cultura del país donde vivimos, de la localidad específica donde habitamos, de la estructura educativa de la que hemos formado parte, colegios, institutos, universidades, y de la familia de donde venimos y luego la que nosotras y nosotros conformamos.
Dicho esto, como hemos también ido aprendiendo que somos tripartitos, también es un detalle importante a considerar, somos espíritu, alma y cuerpo. Y nuestra alma está diseñada desde su origen como una capa, voy a llamarlo así, siempre esto es en analogía o en metáfora para poder ser lo más específica que puedo, como una capita, quizás una tela de cebolla frágil, quizás como una gasa así permeable, pero también muy frágil, que viene en nosotros. Esta alma que todos tenemos está compuesta a su vez, así como dijimos que somos espíritu, cuerpo y alma, el alma también tiene composiciones. Estas composiciones son la voluntad, el querer o no querer, ejecutar, hacer. Están las emociones en nuestra alma, los sentimientos que vienen con nosotros, pero que en la medida en que vamos socializando, estas emociones se van aprendiendo y reforzando en desmedro de algunas que quizás nunca se van a manifestar y otras sí. Y además tiene la inteligencia, donde están nuestros pensamientos, nuestras ideas. Y esta inteligencia se vincula a las emociones para tener determinadas acciones o reacciones de los estímulos que yo pueda percibir desde afuera. Desde el más simple de que si hace calor, yo voy a percibir eso y voy a través de la inteligencia ya asociar qué sucede cuando hay calor. Me pongo una ropa más delgada, bebo más agua, me cubro del sol. Está en mi voluntad querer hacerlo o no, pero además, ¿qué asocio yo cuando hace calor? ¿Qué me dicen mis recuerdos y eso vinculado a la emoción? A ver si me dicen, ay, qué lata el sol. O, ¡ay, qué rico el sol, el verano, me encanta! ¿Sí? Y cuando hay sol, yo me acuerdo que quizá alguna vez fuimos de paseo, o me acuerdo una vez que me quemé, que fui al río, lo que sea. El alma se compone de esas tres cosas. Y que en algún momento, cuando nacemos, viene, llamémosla, la palabra no es exacta, pero llamemos que viene así como esta telita que mencionábamos, estiradita, prístina, ¿ya? Hay veces en que también desde la experiencia intrauterina, porque la mamá pasó un muy mal embarazo, quizás estuvo en una guerra, en un accidente de tren, de avión, de auto, quizás no era la situación apropiada porque de repente tenía 14 años o 16 o ya había muchos hijos, la situación económica no estaba buena y el que viene llegando, que está en gestación, no es necesariamente bienvenido, aunque sí después es amado, aceptado y bien recibido, pero en el momento de la gestación hay tanto estrés alrededor, en mi propia alma de gestadora, llamémoslo así, que el bebé que yo traigo, tengo tantas emociones encontradas con respecto a su nueva presencia en mi vida y luego en la vida de la familia, que mis propias emociones negativas, la primera información que yo le mando a este bebé, hacen que su alma desde ya comience a fragmentarse. Entonces tenemos la posibilidad de que el alma se fragmente en el útero, comience a fragmentarse, no es que se quiebre, sino que empiezan como cuando se rayan los lentes o se raya un vidrio así, las primeras marcas. O luego cuando él ya nace
y yo lo tengo que ir a dejar al jardín de 6 meses y lo dejo y él queda llorando hasta que después se habitúa y aprende que yo voy a dejarlo al jardín y luego lo llevo a casa. Pero en esas primeras experiencias del jardín, cuando él llora o ella llora amargamente, él introyecta en su memoria almática una emoción o una experiencia de abandono. Y por más que me estiró los bracitos y yo me tenía que ir porque estaba atrasada al trabajo, junto al abandono, él también o ella perciben una emoción de rechazo. ¿Estamos? Entonces ya tenemos dos heridas, el abandono y el rechazo, que dañan nuestra alma, la fragmentan, la quiebran, la entorpecen. Y desde esta mirada, en la medida en que voy creciendo y tengo algunos encuentros y hay niños que no quieren jugar conmigo en el jardín, voy acumulando experiencias de rechazo. Si me tocó una profesora o me tocó una mamá o un papá que están pasando por situaciones de mucho estrés o ellos fueron muy maltratados cuando niños y no hicieron un proceso de sanación y yo abuso verbalmente del hijo, lo ninguneo, lo menosprecio con mis palabras, me burlo de él, eso se llama abuso verbal. Si además yo lo agredo físicamente de manera muy violenta o abuso de su intimidad y de su inocencia sexual basado en mi propio egoísmo, eso se llama abuso sexual o físico, ¿ya? Aunque los golpes también son abuso físico. Entonces, tenemos estos tres puntos que dañan el alma. Y vamos otra vez hacia atrás. Tenemos la primera triada, que somos espíritu, alma y cuerpo. El alma se compone de la voluntad, la inteligencia y los sentimientos. Y el alma tiene, digamos, tres enemigos, si queremos llamarlo así, o tres grandes fragmentadores o quebrantadores, que son el abandono, el rechazo y el abuso, que puede ser verbal o físico. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ¿qué le pasa, vamos a decirlo así, a nuestra personalidad, a nuestra vida cuando vive estas experiencias de fragmentación existencial? ¿Ya? Porque nuestra existencia es, si lo quieren llamar así, es comandada por el alma, nos permite el alma, la mente o el corazón. También tiene estas tres denominaciones, alma, mente y corazón. Muchas triadas, ¿ya? Cuando yo tengo esta fragmentación en mi mente, en mi corazón o en mi alma, yo también voy a percibirme y voy a percibir mi entorno de manera fragmentada. ¿Sí? Por eso vamos a hablar de la amargura. Y parte de esta fragmentación del alma empieza a generar este residuo que es la amargura. La amargura no solo me va a provocar cuando viejito o viejita, que yo tenga así y que parezca de viejito muy arrugado y siempre esté así como rabioso, sino que también se empieza a anclar cuando yo soy niño o niña y te vuelves colérico y violento. Y a veces no sabemos qué hacer con él y detrás de eso hay una de estas tres semillas ahí hundiendo sus raíces, porque de hecho decimos que tenemos raíces de amargura y si hay una raíz hay una planta o un árbol y la amargura va cambiando nuestra forma de relacionarnos. Primero
nos relacionamos siempre con otros o con otras, desde nuestra familia hasta nuestro entorno, de manera desconfiada. ¿Ya? Eso es como un fruto de la amargura, la desconfianza. Después, mis palabras van cambiando. Ya no soy gentil al hablar, empiezo a ser duro, también comienzo a ningunear a los demás, a exacerbar sus características no agradables, llamémosle así, desde la física, si tiene las orejas grandes, los dientes, los ojos, hasta decir sobre la identidad de la persona un rasgo negativo, es decir, tú eres tonto, tú eres flojo, tú eres poca cosa, tú no sirves para nada. Es decir, yo voy relacionándome con otros de esta manera, pero a su vez yo voy sintiendo en esas palabras que resuenan en mi boca un eco hacia mí. Y eso también a la vez hace que yo por muchas cosas me sienta muy avergonzado y no quiera participar y me empiece a tener una actitud de ostracismo y me aísle, ¿sí? Creyendo que estando sola y solo estoy en paz. Pero eso no es real, ¿ya? Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Él en su comunicación, en su ser comunicacional eterno, quiso comunicarse con nosotros. Por lo tanto, no está en nuestro ADN espiritual original aislarnos. Entonces, el ostracismo con el que vamos creciendo o con que nos vamos de pronto manifestando y que a los demás a ratos les sorprenda, tiene su punto en la amargura, que a su vez tiene su raíz en una de estas tres fragmentaciones, que son el abandono, el rechazo y el abuso. Luego, es tal el daño que nos hace la amargura que ellas también terminan siendo niños o niñas o jóvenes o adolescentes y adultos, deformando nuestro cuerpo. Y muchas de las enfermedades que finalmente nuestro organismo físico empieza a manifestar tienen sus raíces en la amargura. El antídoto de la amargura es el perdón, pero todavía no vamos a llegar ahí, ¿ya? Y la amargura, finalmente, dijimos que tenía la flor, que era la desconfianza, el maltrato verbal, el ostracismo o el aislamiento, muchas enfermedades, pero tiene una característica mayor, que es para quienes hemos leído la Biblia y estamos como en este ambiente aprendiendo, pero que para otros son desconocidos y que a veces no sabemos por qué, se llama el mayor fruto de la amargura. Su flor final es el espíritu de rebelión. Es decir, yo no le hago caso ni después ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis autoridades, no hago caso en el colegio, no respeto a los profesores, no respeto las reglas, creo que soy tan especial que puedo saltarme las reglas del colegio, las reglas de mi trabajo, las reglas del tránsito,
hablo mal de las autoridades, hablo mal de las formas en que se administran los gobiernos, siendo que yo nunca ni siquiera me he ofrecido para ser, por ejemplo, presidente de, aquí en Chile le llamamos la Junta de Vecinos, pero sin embargo me dedico a apuntar con el dedo y a señalar lo malo que los otros hacen, ¿ya? Este espíritu de rebelión o esta actitud rebelde que hoy día lo vemos en todas partes, tiene sus orígenes acá, en la fragmentación que provoca el abandono, el rechazo y el abuso. No hay otro lugar. Pueden haber muchos paliativos y muchos entendimientos, pero como hablábamos recién, para que la amargura se deshaga, necesitamos la clave, que es el perdón. El perdón nos permite, es como la llave, a propósito de la triada, a entrar, el perdón nos hace entrar a la sanación y la sanación a la libertad. Esas tres cosas. Bueno, Cristo dijo que Él nos venía a ser libres y nos hizo libres a través del perdón. Hizo una experiencia de amor nosotros le llamamos salvación, salvación de nuestras almas, es decir, Él es el único que tiene las herramientas para sanar estas heridas tan profundas, porque la herida del abandono, del rechazo y del abuso solo se origina en dos lugares, mayoritariamente. También hay unas excepciones, pero mayoritariamente se origina en dos lugares. Por eso son tan profundas. Por eso se pueden formar desde la etapa de la gestación en adelante. Primero, se generan en la familia directa y más cercana, mamá, papá, hermanos, tíos, abuelos, padrinos, y se genera en el matrimonio. Y en estas profundidades, ¿sí?, es donde se enraiza la amargura que, vuelvo a decir, solo el perdón puede sacar de raíz, desraizar. Y, claro, también en una guerra, en una situación de exterminio, en situaciones de gobiernos de facto, en situaciones de hambruna, de estas extremas que vemos en las noticias con refugiados, también se dan estas heridas, ¿sí?, de abandono, de abuso y de rechazo, pero mayoritariamente están acá. Y por eso el capítulo, cuando decimos educa al niño en su camino, si yo tuve que ir a trabajar y dejé a mi hija pequeña, bueno, de hecho hace unos meses atrás los hablábamos, mi hija no me recuerda a mí en su tiempo de primera infancia, pero sí recuerda a mi esposo, siendo que yo estuve de manera constante, me iba a trabajar al jardín, pero no trabajaba los 5 días, pero ella no me recuerda. Y la otra vez tuvimos que tener una conversación y decirle que yo estaba presente, que siempre estuve, porque de hecho le di leche de pecho hasta los 5 años, entonces no había por dónde no estar porque ella no quería comer comida. Y tuvimos que sanar esa herida que ella sentía, que no sabía cómo se llamaba, del abandono. Y en esta, educar al niño y a la niña en su camino, es decir, si alguna vez yo tuve que ir y tú te sentiste abandonado, te pido perdón. Y probablemente mis palabras te hirieron, hicieron sentir que yo te estaba abusando verbalmente. Te pido perdón. Si el abuso aún ha ido creciendo, también. Entonces, si te has sentido rechazado por mí, porque has querido un abrazo, yo no sé, estaba
tan ocupada que no pude atenderte, te pido perdón. Y me perdono por haber sido, no sé, tan ciega, por no haberme dado cuenta que tú eras más vital que todo lo que en ese momento estaba haciendo. Y también puedo explicarle, mira, si yo no trabajaba en ese momento porque la circunstancia, tu papá no estaba o estaba, pero necesitábamos 2 sueldos para poder sostener una casa, esas cosas, en la medida en que vamos creciendo, se pueden ir conversando y compartiendo y decir, yo también me sentía mal cuando tenía que irme, para que vayamos sanando, para que esos resentimientos que luego van a provocar la amargura vayan debilitando la amargura y pueda salir a través del perdón. Y quisiera compartir una lectura que es muy conocida por todos. No la voy a leer entera, voy a parafrasear la mayor parte y luego voy a leer un par de versículos que son, desde mi perspectiva, tan atingentes al modelo o al tema que yo estoy compartiendo con ustedes. Recuerde, el perdón abre la puerta a la sanidad. La sanidad abre la puerta a la libertad de sonreír, a la libertad de expresar, a la libertad de dejar de creer que solo estoy mejor, que no, mejor no voy a la fiesta porque solo estoy mejor. ¿Ya? Eso no es real. Bueno, dice la palabra en Lucas capítulo 15 que había un hombre que tenía 2 hijos. ¿Ya? Un hombre que tenía bienes, tenía un buen pasar a través de una hacienda. En esa hacienda además tenía sirvientes, tenía ganado, me imagino una buena cosecha. Y yo la otra vez le escuchaba a un pastor que probablemente el hombre era viudo, pero ya no nos vamos a meter ahí. Pero lo cierto era que él tenía 2 hijos. Y tenía un hijo menor que tenía un carácter distinto. Y un día le dice, yo necesito que tú me des lo que algún día me vas a dar cuando te muera. Yo lo quiero ahora porque parece que no quiero seguir creciendo aquí, pasando mi vida aquí, quiero conocer el mundo, dame lo que algún día me va a corresponder. Y él se fue. Y cuando se fue a otro lugar con ese dinero que su padre le dio, por supuesto, no se fue a invertirlo en propiedades o en negocios, sino que más bien eh, tuvo muchos amigos y probablemente también muchas amigas, y comió y bebió hasta que en ese lugar donde él se fue a vivir hubo hambruna y él, la verdad es que lo perdió todo, perdió el amigo, los dineros y todas las compañías, y tuvo que trabajar en condiciones miserables hasta que un día se acordó que él tenía que volver a la casa de su papá, pedir perdón por la arrogancia de haberse gastado el dinero que todavía no le correspondía. Hasta ahí una parte. Y por otro lado, la historia dice que su papá, desde que él se fue, siempre estuvo mirando por si él regresaba. Quizás sentado, quizás se asomaba a la puerta, nosotros no sabemos. Pero lo cierto es que cuando él vuelve, su papá sale corriendo, lo recibe, lo abraza, lo besa, eh, hace una fiesta porque él ha vuelto, me imagino lo bañan, le ponen ropa nueva, la mejor comida que él tenía, que era un becerro grande. Estamos hablando de lugares donde habían muchas cabras, pero tener un ternero era algo muy caro, y para que yo diera de baja al ternero o a la vaca o al toro, para que yo me lo comiera, lo asara, tenía que haber una razón de demasiado peso para que yo hiciera eso, porque esos animales no eran propios de ese lugar y era muy cara su mantención. Y eso a mí me consta porque aquí al frente, donde yo vivo,
hace muchos años atrás, que ahora el terreno está baldío o desocupado, mi vecino plantaba alfalfa. Y la alfalfa crecía y se demoraba, no sé, 2 meses en crecer y tener una altura considerable. Y él se traía sus vacas. Las vacas no superaban 20 vacas, no eran 100 vacas. Pero esas 20 vacas se comían la alfalfa que se había demorado meses en 2 días. Y el suelo quedaba así chiquito. Entonces, allá, en un lugar tan desértico como Israel, para tener un pasto verde y tierno para esos animales tan grandes, la verdad es que hay que tener no solo un recurso de tierra, sino agua y alguien que esté a cargo de eso. Bueno, el papá decide matar este animal y prepararlo y hace una fiesta y hay gente bailando y divirtiéndose y celebrando. Pero llega su hijo grande, que es de quien en realidad quiero leer. El hermano mayor dice: mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. El sirviente le respondió: tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero gordo. Celebramos porque él llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años, o sea, habían pasado muchos años desde que el hijo o el hermano menor se había ido. Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo, es decir, todos esos años, los tenía contados, ¿ya? No me diste ni un cabrito. No estamos hablando del becerro gordo, ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, el que estaba dentro celebrando, regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora es encontrado. Yo sé que muchos conocemos la historia del hijo pródigo, pero el hermano mayor, parte de la interpretación, que puede estar muy equivocada, pero de acuerdo al lenguaje algo de esto hay. El hermano mayor, durante los años que su hermano menor se fue, vio como su padre siempre lo aguardaba, lo esperaba y probablemente quizá lo vio suspirar, echar alguna lágrima, no comer porque tenía tristeza. Y este hermano mayor sintió el abandono de su padre, que estando él en la casa con su padre, porque él también era igual de sensible que el menor, y nunca dijo nada, pero este abandono y rechazo que él percibió hizo generar en él esta amargura, porque podría haber salido también a decir: oh, llegó mi hermano, qué maravilla, vamos a estar juntos los tres, de nuevo somos una familia, lo que quieran. Pero él reaccionó con resentimiento. De hecho, le dijo: todos estos años los tengo todos contados, he trabajado para ti como un burro. Nosotros sabemos cómo hacemos trabajar a los burros, los cargamos, los hacemos caminar, les damos con una varilla. Es decir, he trabajado hasta
sentirme extenuado y tú nunca me dijiste nada. No me dijiste gracias hijo, qué bueno hijo, mira hijo, trae a tus amigos para que... Nada, él lo tenía todo guardado, no había perdonado nada. Y eso, aunque él dijo que le había obedecido a su padre en todo, no solo hablaba de su resentimiento y amargura, sino de esta rebelión, porque él obedeció, es cierto, pero no obedeció desde el corazón, y no me cabe duda que él muchas cosas las hizo rezongando y quizás pensando que cuando su padre se muriera él se iba a quedar con todo, y encontraba que eso era un acto de justicia, porque otra vez, una vez que su hermano vuelve y su padre después muere, nuevamente se van a tener que repartir las cosas, porque si el padre ha perdonado a este pequeño y ha hecho una tremenda fiesta, quiere decir que lo que él se gastó en realidad no cuenta. Además, él, hijo mayor, que no había visto al hermano en tanto tiempo, quizás supo algunas cosas, pero él tenía una certeza. Decía que su hermano se había gastado el dinero con prostitutas. ¿Cómo es que él sabía que el dinero se gastaba de esa forma? Si alguna vez ustedes leen antes, nunca dice de manera exclusiva que él se gastó todo el dinero en eso. Dice que se lo gastó en comilona también, siempre aparecen mujeres oportunistas, ¿ya? Pero dice que él se lo gastó en fiesta, él hizo muchas cosas y entre esas cosas estaban ellas. Pero él, hermano mayor, solo habló de esto. Entonces hablamos de resentimiento, de envidia, de juzgar, de falta de perdón. Y él le dice, hijo, entra. Porque yo pensaba que nunca más iba a ver a tu hermano, nunca más íbamos a ser una familia y ahora él ha vuelto, hay que celebrar. Y sin embargo, el hermano mayor no entró. Él tenía su corazón lleno de amargura porque no habló, su padre probablemente tampoco nunca habló, quizás el hijo menor era el favorito, no lo sabemos. Hace unos capítulos atrás igual hablamos sobre el favoritismo, lo dañino que es dentro de una familia. Y eso hizo que este hijo mayor, que a veces se dice que no tiene identidad de hijo, como le pasa al hijo menor, pero fue la amargura la que finalmente hizo que él no obedeciera a su padre, no entrara. De hecho, dice, su padre le rogó que entrara. Ni siquiera le dijo, ya entra, o hijo, por favor, sino que le rogó, es decir, le dijo más de una vez, por favor, entra, ven a ver a tu hermano. Ahora, ¿por qué he hablado esto y otra vez se me hizo muy largo y les pido perdón? En primer lugar, porque hay que recordar que mientras vivamos en la tierra, desde el año antes de Cristo hasta que el mundo deje de ser lo que es, todos vamos a experimentar las tres heridas. De una u otra manera, en mayor dimensión o en menor dimensión, vamos a experimentar el abandono de nuestro cónyuge, de nuestra madre, de nuestro hermano, de nuestra mejor amiga. Lo vamos a experimentar. Vamos a experimentar el rechazo y de una u otra forma nos vamos a sentir abusados porque nos maltrataron o simplemente porque nos golpearon o nos violentaron sexualmente. No hay ningún ser humano que no haya venido a la tierra que no haya experimentado eso. Nosotros hacemos eso, nosotros, los seres humanos. El gato no se lo va a hacer, el perro no se lo va a hacer, el caballo no se lo va a hacer, el ave no. Nosotros los seres humanos lo hacemos, a veces de generación en generación, lo hacemos de manera inconsciente, porque como no hemos pasado nosotros por la etapa del perdón, vamos reproduciendo esto como una maldición generacional.
Y por eso que tenemos que reconocerlo en nosotros mismos primero para poder, con la llave del perdón, una y otra vez perdonar esta situación. Y aunque el recuerdo venga, yo perdono porque mi madre también de una u otra forma fue abusada, porque mi madre o mi padre también fue abandonado, porque mi profesora también fue rechazada, porque mi esposo también fue abandonado. Una y otra vez, hasta que finalmente el perdón desarraigue toda la amargura, desarraigue el resentimiento, desarraigue algo que es muy común y tan común que es normalizado, que es el victimismo. Es decir, yo siento autoconmiseración conmigo misma por mi vida, pero y aunque cada uno tiene su propia cuota de dolor que no se normaliza, pero no es algo que me ha pasado a mí y no le ha ocurrido a nadie más. Lo importante es que desde mi generación yo esté tan alerta y pueda poner el tema en la conversación, que lo que le pueda ocurrir a la próxima generación sea aún de un tono mucho más bajo. Si mi madre y mi padre se pelearon porque mi padre o mi madre tiene otra pareja y uno de los dos se va de la casa, yo me voy a quedar con ese resentimiento de la traición, yo me voy a quedar con ese dolor del abandono, yo me voy a quedar con la fragmentación de que mi hogar se perdió, pero tengo que ser capaz como adulto de hablarle a esos niños. Tengo que ser capaz de como adulto de decir, yo viví esto y esto todavía me duele, pero necesito sanar, porque quiero ser libre, porque no quiero que el resentimiento, la amargura, se transformen en esta cárcel donde pimponeo de una esquina a otra y nunca puedo salir. Por eso que educamos al niño en su camino, porque estas son herramientas, son situaciones que ocurren en todas nuestras casas. Y por eso, además, que Cristo es la única herramienta a través de su amor incondicional que nos enseña a pasar por estas situaciones de quebranto en nuestra alma y nos va restaurando el alma. Él la va abordando con su amor, la va sanando con su amor, con su propio perdón, porque Él no tenía nada, Él no vivió, o sea, experimentó esto, el abuso, el abandono y el rechazo en el momento de la cruz, pero Él por sí mismo nunca generó estas situaciones. Por lo tanto, desde esa perspectiva es el único inocente. Y como todos hemos experimentado esto, debemos tener esta misericordia con aquellos que a veces tienen algunas conductas que nos parecen tan difíciles de sobrellevar, porque nos damos cuenta que en su corazón no hay sanidad. Hoy día hay una generación de adolescentes, de jóvenes, de adultos jóvenes muy rebeldes, ¿sí? Y en esta rebelión que ellos tienen, lo que hay debajo de esta montaña de rebelión, nosotros que lo vivimos hace unos años atrás en Chile, de las manifestaciones sociales que se han vivido, debajo de esta montaña de rebelión hay estas tres cosas: abandono, abuso, rechazo. Pero sobre la montaña de rebelión, entre la montaña de rebelión, bajo la montaña de rebelión, está la llave y se llama perdón. Y una y otra vez, hasta que haya esta sanación, esta liberación. Y ese perdón nos lo entrega Cristo. Y nosotros tenemos que aprender a pasar esta posta a nuestros hijos, para que no nos ocurra en un futuro lo que le pasó al hijo mayor con su padre: renegar de su hermano, faltarle el respeto a su padre y finalmente no obedecerle, y demostrarle a su padre que todos estos años que le había servido como un burro, como él dijo. Esta es la nueva, no es la NBI, es la NTV, la nueva traducción viviente. Ahí hablaba del resentir.
Así que yo les bendigo, les pido que sean anhelo, deseo que sean llenos del Espíritu Santo y que nos podamos ver en unos días más. En general el programa, por todo lo que tenemos que hacer con mi esposo y para ser realmente responsables, lo estamos haciendo cada 15 días. Pero nos tomamos el tiempo de prepararlo de una semana a otra. De la manera anterior estábamos muy apurados así y creo que eh, no lo vale. No es para eso que el Señor nos ha pedido que hagamos este programa que dice, educa al niño en su camino, edúcalo en el perdón, para que cuando sea mayor, con todo lo que le toque vivir, lo oscuro y lo lleno de luz, pueda utilizar siempre la llave del perdón para abrir las puertas que él y ella necesitan para seguir caminando con sanación y libertad en su vida. Que Dios les bendiga.